Bueno, yo soy Luis Rojo, que hemos organizado juntos, Silvia y yo, el Congreso, y vamos a intentar hacer esta segunda parte que yo creo que en realidad es la más difícil, pero es como siempre la más interesante, que tiene que ver con mantener una conversación, un intercambio de opiniones sobre qué es lo que el trabajo que habéis presentado. Yo he de decir que esta era la parte más tentativa, la menos ortodoxa del Congreso, en el sentido del formato de lo que os hemos pedido, de context, y también el modo en el que lo queremos hacer. Y sin embargo, yo tengo que decir que me ha parecido interesantísimo, no solo lo que habíamos leído, pero tal y como decía ahora Silvia también, las presentaciones han ampliado el contenido de vuestras envíos iniciales, pero sobre todo creo que abren una conversación que está ahí, creo que la hemos visto todos. Yo creo haberla visto. ¿Soy yo? Anthology Problematize. Yo no digo esas cosas. Entonces, quiero empezar. Voy a intentar deciros dónde he visto yo las relaciones, pero también quiero empezar a partir de lo que comentarios que ha hecho Silvia, que son más sistemáticos, más estructurados que el mío. Que nosotros, en realidad, en singular, yo quiero hacer una antología, porque no se puede, no es posible, ¿no? Y es precisamente esta dificultad entre querer construir nuestro espacio de conocimiento, el que corresponde no a la actualidad, sino a lo actual. Y es la diferencia entre actual y actualidad. Actualidad es aquello que, digamos, está en la voz de todos, actual, y es lo que a mí en particular me interesa, es aquello que constituye, aquello que caracteriza el tiempo en el que vivimos, la estructura intelectual, cultural en el que estamos produciendo la educación, por lo menos lo que intentamos hacer en esta escuela. Lo que nos interesa con la idea de la antología es establecer cuáles son aquellas referencias, aquellas genealogías, aquellos mecanismos a través de los cuales trabajamos. Y no solo en la escuela, sino como arquitectos. Y por eso habíamos establecido el límite de 1993 o de 1995. ¿No? Y esto es lo primero. El context y el Congreso. Nos hemos propuesto esta obligación de pensar si tuviéramos que decir cuáles son nuestras referencias bibliográficas. Tendríamos que empezar por decir cuáles son aquellas que definen nuestra situación hoy. Así que no podremos recurrir a Colin Rowe y no podremos recurrir a el anterior a Colin Rowe, ni podremos pensar que como las genealogías ya están hechas, en realidad nosotros pertenecemos a esa genealogía. No somos de ese linaje. Quizás sí, pero necesitamos construir no solo los linajes, necesitamos construir los contextos actuales. Y esa es la razón por la que se establece una fecha, que es del 93 o el 95 en adelante, que no es arbitraria. El 95, 93, es el momento en el cual aparece el World Wide Web, aparecen los sistemas digitales, aparece un modo de cultura o de producción cultural y de producción de la información y de manipulación de la información que la hemos visto. Nos da igual si es Junk Space, que Martha Stewart, que otras tantas cosas que han ocurrido. Ha hablado demasiado bien Silvia sobre las antologías. Yo no lo voy a pasar para poder ir a la conversación, pero sí yo quiero proponeros mi libro, mi texto. Yo quiero proponer un libro que creo que podéis leer, si no lo habéis leído ya, que es un libro de Derrida que se llama, en inglés por lo menos, está escrito en francés, pero bueno, es un libro editado en francés en 1995 que se llama El archivo
o la enfermedad del archivo, o el archivo como enfermedad, ¿no? Que es un libro en el que Derrida establece una conexión entre el mito del archivo, ya lo explico, con el pensamiento asociado al pensamiento, al modelo freudiano, ¿no? Lo que dice Derrida es que en el origen el archivo es el lugar de la ley, porque en el archivo, en el mito, en la civilización griega y en el mito que es asociado a la palabra del arcón, que es el nombre griego del archivero, o del arque, que es el lugar del archivo, que tiene la misma raíz que la arquitectura, es el lugar donde se guardaba la información sobre las propiedades, sobre los registros de la propiedad y todas aquellas inscripciones que había producido las comunidades y al que recurrían para resolver los litigios. Al archivo se iba a consultar al archivero, que era una figura casi mitológica porque en realidad era un sacerdote y a la vez un juez. Y dirimía las cuestiones del más allá y del acá. Y te decía si tu propiedad acababa en ese mojón o no, del mismo modo que resolvía otros conflictos. ¿Por qué lo podía hacer? Porque tenía detrás las inscripciones del conocimiento. Y esta relación entre la inscripción real del conocimiento y la construcción de la autoridad y de la verdad a través de este mediador que lo transmite es de donde proviene esta figura mitológica del archivo. Y el archivo y la antología son, en cierto modo, lo mismo. Cada antología es un archivo editado, como editaba el sacerdote la tradición y la memoria y el conocimiento y lo convertía en autoridad, o lo convertía en ley. El archivo y la antología son dos manifestaciones de las estructuras del conocimiento. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la estructura del conocimiento que nos interesa? Porque es aquella que tenemos que describir para saber en qué contexto, en qué espacio nos movemos. Y esto yo creo que a mí es lo que más me interesa de esta propuesta y me interesa en general en este congreso y en la enseñanza precisamente porque hay esta transformación a la que hemos vivido, que vivimos, que estamos viviendo, que nos lleva, que ha transformado estas formas de conocimiento, ¿no? Y que es bastante literal y bastante obvio, lo sabe todo el mundo, pero no por ello creo que es menos evidente, que es esta transformación de la enciclopedia, digamos, como el lugar exclusivo del conocimiento controlado por los patriarcas, por los sacerdotes del conocimiento, por los archiveros, a la enciclopedia libre, que ya la engloba, que es aquella que está hecha por todos y cada uno de nosotros, que es abierta, que no es cerrada, que es inestable y que no tiene autoridad, no tiene un sistema de autoridad y está construido de una manera interactiva y finalmente a la base de datos, que no solo está abierta, sino que carece de estructura, porque en realidad los datos se están reconfigurando a través de algoritmos u otros criterios continuamente para formar todos los discursos posibles, ¿no? Y en este contexto es en el que a mí me gustaría que entendiéramos la necesidad, por un lado, de listar aquellas referencias de donde proviene el conocimiento y luego entender de qué modo estas bases de datos, estos listados, se tienen que estructurar o se tienen que proponer para convertirse en instrumentos operativos. Y aquí creo que, digamos, empieza la parte que en realidad habéis aportado vosotros y nos gustaría convertir esto de verdad en una conversación, con lo cual yo os voy a decir dónde veo las relaciones, pero desde luego esto ya está abierto a una conversación, una interrupción o una... Creo que ha sido evidente, ¿no? Voy a empezar por Elena Millana, que nos ha obligado a reflexionar, creo, sobre la necesidad de establecer antes que nada cuál es el contexto de cada texto. Es decir, cuál es su nivel de impacto, cuál es de dónde proviene, cuál es su linaje,
de qué modo, dónde se produjo y por qué, y cuál ha sido su nivel de impacto con posterioridad. Y creo que ese es un trabajo que podemos hacer de cada uno de los textos, que es bastante interesante. Pero creo que también ha habido tanto el de Martha Stewart como la entrevista Relearning from Las Vegas, pero también creo que, en cierto modo, la presentación, por ejemplo, del concepto de display de Esteban Salcedo, que nos insisten una y otra vez que los discursos que afectan a la arquitectura ya no proceden del entorno académico y que inclusive hay gente que, sabiendo lo que es el entorno académico, los construye sistemáticamente con los formatos de fuera del entorno académico. Y nos recuerda que es, digamos, en este entorno cultural, la idea de que la arquitectura es no un fin en sí mismo, sino un medio a través del cual se transmiten los mensajes y, por lo tanto, el discurso ya no es académico, el discurso es fundamentalmente no académico, si incluso lo quisiéramos llevar al límite, ¿no? Es el caso de Martha Stewart, pero a mí me da igual que Koolhaas entreviste a Martha Stewart o que entreviste a Venturi y Scott Brown. Los ha puesto en el mismo sitio. Y la entrevista sirve para apropiarse tanto de la cultura comercial de Martha Stewart como para apropiarse de Learning from Las Vegas, del que construye un linaje que nos recuerda que la arquitectura, el origen, el pensamiento de la arquitectura no está en la academia o en la teoría, sino que está en la realidad, tanto de Martha Stewart como de Learning from Las Vegas, ¿no? Y en el caso de Esteban Salcedo, que en realidad nos recuerda que la arquitectura ha salido de su entorno, digamos, incluso profesional, y ha entrado en este círculo de mediación y comunicación en el cual el trabajo del arquitecto es parte de aquello que se convierte en elemento mediático que se distribuye y que hace que uno pueda llegar a pensar la ciudad o el trabajo de la arquitectura, del arquitecto y la ciudad como un puro medio de comunicación en constante transmisión, ¿no? Me parece que luego también hay ha habido otra línea de reflexión sobre si los textos que nos interesan son manifiestos y funcionan como manifiestos, como modelos teóricos, el texto de Luz Carrucer, o también el caso de Young Space, pero en cierto modo, aunque intenten mantener una posición más intelectual, un linaje más intelectual, también en el caso de Álvaro Moreno y su elección del texto de Solá Morales, pero también en el fondo el de Martín, perdona, el de Martiro, no tengo tu nombre completo, Peña, al elegir, creo también muy estratégicamente, el texto de Luis Fernández Galiano, ¿no? Que nos proponen en realidad conceptos o instrumentos conceptuales, ya sea el pragmatismo, ya sea la arquitectura, la condición líquida, en realidad para producir arquitectura, para pensar arquitectura, negando una vez más la condición puramente teórica del texto y buscando siempre esta faceta operativa que caracteriza un mundo en el cual, como el nuestro, en el cual hay una desconfianza sistemática de lo académico, de lo intelectual o de lo que, lo que pretende tener una estructura estable y de autoridad, y busca la relación con la realidad o su disolución en ese ambiente. Creo que llevándolo un paso más adelante, tanto Raúl Castellano como Lina Toro terminan por traer el problema a la arquitectura. Si vamos a hablar de aquellos mecanismos de pensamiento que son operativos para la arquitectura, tendremos que abandonar el texto e introducir la representación, bien sea a través del dibujo, bien sea a través de las imágenes, y creo que esta idea de que los textos para los arquitectos podrían estar dibujados y no escritos es interesantísima, y también creo que eso todo ello está relacionado con la propuesta de Damián, que yo me quedo con ganas de saber en este mundo en el que vivimos, en realidad, utilizar la teoría para justificar, para instrumentalizar la teoría para justificar la producción, el que el texto viene después de los proyectos, para ponerlos, digamos, para explicarlos fuera de su contexto profesional, en un contexto un poco más estructurado, pero en el que el texto claramente, el texto con su nivel teórico, el que sea, ha sido completamente utilizado e instrumentalizado
para justificar una obra que no lo necesita. Yo creo que es el caso de la obra de Fujimoto, que realmente podía quedarse en silencio y pasar las imágenes y la entenderíamos igual. De modo que creo que alguno me estoy dejando fuera. Creo que tanto el texto de Young Space comparado con el que acabamos de oír de Juan Navarro, de la geometría complementaria, nos obliga a pensar, ¿no? Los textos de arquitectura que nos interesan después del 95 ya no son ensayos. Es el caso del texto de Juan Navarro, que es un hermosísimo ensayo en el sentido clásico. Lo que tenemos es estos otros textos como Young Space, que están mal escritos a propósito, para que nadie los confunda con un ensayo, para que nadie los confunda con una pieza que tiene ningún valor o intención literaria, ¿no? que ha conseguido disolverse en la realidad y aceptar, digamos, esta condición de mal gusto, que es de donde proviene la energía, que nos interesa, ¿no? Todo esto yo lo que haría es que nos sentáramos de otra manera, porque así no hay manera de hablar, o sea que es para adelante, y que si queréis cualquiera de vosotros quiera hacer algún comentario sobre cualquiera de estos aspectos y podemos empezar a hablar de esto de una manera más informal. ¿Quién? Sí, claro. Ya habéis visto que con 16 o 14 presentaciones tu texto la coincidencia en los textos y así abrir un poco es grande. O sea, yo creo que por no ir texto por texto, quizá como lo que has hablado ahora es lo más general, y por no polemizar, sino por poner un poco en crítica quizá la definición que has hecho, que a lo mejor el problema a la hora de hacer este libro del que hablas es considerar una antología como un archivo. Perdón, o lo que sea. Es un poco por picar tampoco. Por eso mismo, que precisamente por abrir un poco, quizá lo que sería interesante es no que la hipotética antología de la que se está hablando no sea un archivo. Me encanta, me parece estupendo que lo digas. Quiero que quede claro que es precisamente porque sabemos que el modelo es el archivo y, sin embargo, es un modelo imposible. O sea, no hay manera en un mundo abierto, digital, y, digamos, de múltiples lógicas y de ningún modelo dominante, construir ese listado de textos que sea capaz de representar o de aunar las voluntades y las convicciones de, digamos, de un grupo de gente suficientemente grande como para que pueda aparecer como tal, estabilizar el conocimiento en un determinado momento y en un determinado lugar como tal, precisamente porque sabemos que eso es casi imposible o no pertenece a la cultura de nuestro tiempo, y sin embargo es uno de los mecanismos más recurrentes para estabilizar el conocimiento, hacerlo visible y hacerlo transmisible, y por lo tanto utilizarlo, por ejemplo, en un entorno académico. Yo tengo el problema, cuando un alumno me pregunta qué leo, yo le hago una antología. Cuando le hago una bibliografía, le hago una antología y le introduzco en una cierta estabilización del conocimiento. ¿Cómo hago esa antología? ¿Cómo hago esa bibliografía? ¿Qué bibliografías nos dieron? ¿Qué bibliografías leímos? ¿Qué bibliografías necesitamos hacer? ¿Qué bibliografías necesitamos leer? Una bibliografía es una antología, y una antología tiene una estructura estabilizada de conocimiento de un archivo. Es lo que digo. No que las antologías deban corresponder al carácter del archivo y que el archivo es la forma del conocimiento en la que debe estabilizarse el conocimiento, sino que ese es el linaje, y como no es accesible para nosotros ya, tendremos que pensar cómo hacemos estas cosas. En ese sentido estoy de acuerdo. Era simplemente por alejarnos del concepto de archivo, y quizá a lo mejor también, hilando con lo que dices, en vez de qué leo, la pregunta para la antología sea qué consumo o algo parecido, sino para no solo hablar de una compilación de algo, sino de, más que recopilar, ver dónde poner el foco. Lo que dice Silvia Lavin es que del 95 al 2005
a pesar de que tenemos esta dificultad para organizarnos o vernos reflejados en la estructura del conocimiento que se construye con el archivo o con la ontología, sin embargo, como ha explicado Silvia, entre el 95 y el 2005, en el caso particular de la arquitectura, han aparecido todos estos libros que por alguna razón, incluido, y a eso se refiere el texto de Derrida, hay esa urgencia por estabilizar el conocimiento. Hay un momento entre el 95 en el que todo el mundo empieza a hacer antologías. Antologías que intentan fijar el conocimiento para cada una de las agendas, para cada uno de los destinatarios, para cada uno de los consumidores, para cada uno de los espacios académicos, europeo, americano, etc. Y ese momento ya se corresponde, curiosamente, con la disolución del conocimiento más tradicional que está anterior a los medios digitales y está completamente desestabilizado por los sistemas digitales que hacen que la cultura se reparta no solo abierta, digamos, como producto, sino que se construye en abierto como en Wikipedia, ¿no? Luego hay esta doble intento de estabilizar lo que ya no tiene ninguna naturaleza digamos, de estable. Y eso es lo que creo que se ha visto hoy una y otra vez, ¿no? La realidad llamando a la puerta del conocimiento para exigir que le preguntemos a Martha Stewart cuál es la arquitectura contemporánea, lo que ha ocurrido hoy. O a Learning from Las Vegas, recordar cómo estos señores que fueron al sitio más insospechado del mundo, a la ciudad más horrenda del mundo, que no era ni una ciudad, para decirnos que la iban a convertir en un manifiesto sobre la ciudad contemporánea. Cuando todo el mundo sabe que en el año 78 Las Vegas ni siquiera era una ciudad, ¿no? Bueno, sí. yo no quiero... No, sí, en ese sentido ya, la verdad que lo del tema, pues, has conectado con las entrevistas precisamente, ya también por en lo referente en este caso, a cuando queremos recopilar todo esto, no se trata simplemente a lo mejor del formato en el que está, sino que las cualidades que ofrece un género concreto para producir un tipo de conocimiento, como en este caso yo he hablado de la entrevista, o sea, quizá era más no la envolvente que rodea o los agentes que rodean a esa entrevista, ya sea el papel, publicación, edición y demás, sino la capacidad que tiene el propio diálogo de producir teoría. Y en este sentido, ya no solo si es digital o no, sino a lo largo probablemente de la historia, muchas de estas aportaciones que puede haber en una antología proceden precisamente de conversaciones entre arquitectos o de arquitectos con alguien. Y de hecho, ya por ser todavía más práctico, muchas de las tesis doctorales que se leen o que se referencian tienen como citas siempre entrevistas de gente a la que se han hecho y a las que como parece como que no se alude, o sea, parece como que tiene más peso en las referencias citar un libraco antes que he visto una entrevista en tal sitio, en este caso puede ser la de Stewart o incluso otro personaje para que eso tenga entidad como producto o contenido de pensamiento de arquitectura para aportar a esta antología. Y ya. Pues mira, yo quería seguir con eso que dices porque me interesa mucho esto de romper los formatos y en realidad cuáles son los formatos que vamos a proyectar hacia futuro para que validen el conocimiento. Antes era el archivo, como dices tú, entonces parece que cada vez que citas un libro, tienes una bibliografía estupenda, estás validando cierto posicionamiento que me parece ya un poco artificial, porque en realidad lo que tiene esta fantástica era de la información es que recibes estímulos por todas partes, o sea, desde lo que lees hasta lo que ves en Netflix y un montón de situaciones. Y yo creo que el formato de la entrevista, curiosamente, está cobrando muchísima fuerza, precisamente pues por todo eso que nos contabas que me parecía alucinante. Cómo empiezas a medir los pesos y cómo empiezas a descubrir a partir de una actitud mucho más espontánea y natural situaciones que no se evidencian en un libro, quizás por lo impostado, que resultan ser muchas veces y cómo se plantea el propio formato editorial. Entonces, no sé, me parecía fantástico este tema de la entrevista, también cómo se deslocaliza el personaje entrevistado y cómo puedes… Es que además esto tiene que ver con algo que me interesa particularmente. Yo
Ahora estoy un poco de duelo porque ha muerto Jorge Wagensberg, pero precisamente era como el primer defensor de que los contenidos hay que agitarlos continuamente, aunque exista, que parece que tienes que innovar y descubrir cosas nuevas y para descubrir nuevo conocimiento fresco solo basta con agitar los contenidos, ¿no? Y esto hace referencia a todo lo que está pasando aquí ahora mismo porque veo que en realidad Learning from Las Vegas, por ejemplo, que es como un formato que tiene que ver chocante, con una realidad muy chocante, como la decías tú, es el que incita y agita a Koolhaas, porque cuando lo ve por primera vez él dice yo tengo que hacer mi Delirious, es motor de todo esto, y a su vez el Made in Tokyo, que está que resume como el paradigma de la educación hoy, es en realidad una reescripción del Learning from Las Vegas, pero a través de un formato gráfico, ¿no? Y entonces, no sé, yo creo que, y además lo digo también lo de la entrevista porque haciendo la tesis que estoy haciendo está resultando mucho más enriquecedor explorar entrevistas que también son muy difíciles de encontrar por el propio formato, porque antes no se grababa y porque no se recogían como se recogen ahora, ¿no? Entonces eso, y que además que descubres cosas tan sorprendentes como que Venturi le dice a la propia Denise, oye, es que tú eres la que me corrompiste y me llevaste a Las Vegas, y en realidad ese libro es tuyo, ¿no? Cuando todos pensamos ciertas cosas alrededor del learning. Entonces yo creo que esto de abrir los formatos, de refrescarlos, es fantástico. Yo creo que hay que validarlos, sobre todo en la enseñanza de la arquitectura, porque además eso nos acerca más a tener un diálogo con el alumno, pero todo esto que también habla mucho Wagensberg, el formato entrevista se puede entender para él como el formato conversación, en realidad es no darle la respuesta, sino como dices tú, ¿qué te ha llevado a ti a generar ese contenido o esa pregunta? Es ir un paso por detrás, mostrar esos behind the scenes de cada libro, de cada posicionamiento, eso a mí me parece vital. Entonces yo creo que ahora la pregunta viene después. Este tipo de formatos, ¿qué tipo de arquitectura nos obliga a producir? ¿O cómo nos obliga a pensar la arquitectura? Yo creo que a mí particularmente es lo que me interesa, porque estoy en el entorno académico, que ahora es cada vez menos académico, y sitúa a la universidad en un punto realmente frágil, porque nuestra universidad, como la pensamos aquí en la ETSAM, tiene un formato muy empaquetado, y entonces empiezas a ver todo lo que está pasando ahora con el Learning Society, con las universidades periféricas que hay alrededor, y ven que sí están modificando sus formatos y su manera de enseñar. Entonces, la pregunta es clarísima. ¿Cómo nos estamos adaptando nosotros a todo este movimiento dentro de la propia Universidad Politécnica, que tanta fuerza tiene dentro de España, ¿no? Por lo menos. No, te miro a ti porque estás al lado mío y te ha tocado, y porque eres muy guapa. Mientras alguien se anima a contestar, Alina, sí que es un poco paradójico que estemos hablando de esto en un formato tan canónico, ¿no? Como es un congreso que pretende, ¿no? Digamos, fijar el conocimiento, ¿no? Yo creo que nunca ha estado la producción académica más como estandarizada y con una pretensión de medir su impacto como ahora. Todos sabemos lo que son los índices de impacto, este tipo de cosas. Y sin embargo, espero que no sea el caso de este congreso, pero ninguno, o sea, para mí es muy significativo que al hacer la pregunta de los contextos, nadie haya elegido una ponencia de un congreso o no sé. Yo creo que eso nos tiene que hacer pensar, ¿sabes? Bueno, sobre todo porque estamos aquí hoy, que queremos sacar en claro, pero sobre todo que, bueno, cómo nos tenemos que adaptar. Igual que nos estamos adaptando nosotros a esos formatos, algunos también podemos cambiar esos formatos, incluso aunque aparentemente sigan siendo congresos canónicos, ¿no? Al hilo de todo esto, yo, por introducir a más personas y más temas, a mí me parece que a la pregunta de Lina y a la pregunta de Antonio, ¿no?
A mí me gustaría introducir en la respuesta tanto a Elena Millana como, que se me olvidan todos los nombres, estoy malísimo con esto, como Álvaro Moreno. Por un lado, porque, yo insisto, es verdad que hay que agitar las cosas, pero no se puede perder la precisión. Porque, claro, el discurso académico es interesante cuando es compartible, cuando los demás lo pueden utilizar, ¿no? Y a mí por eso me parece que lo que ha hecho Elena, que es bastante estratégico, que es decir, ¿qué más da mi opinión? Si ya hay un índice de opinión, si no hay un índice de impacto, o por lo menos lo he entendido yo, que realmente todo discurso tiene un contexto y se mueve en el contexto de lo actual, que no, en la actualidad también, pero de lo actual, en una especie como de sistema de fuerzas que tiene que ver con su relevancia. Es decir, si alguien se lo lee y a alguien le importa. Y esto es bastante interesante, ¿no? Que no es que me importe a mí, que da igual, sino si importa en términos sociales o en términos académicos o en términos genéricos. Si el índice de impacto es 3000, pues realmente algo tendrá y un cierto grado de relevancia tiene, porque por lo menos la diseminación del conocimiento la produce ese texto o esa imagen o ese objeto, ¿no? Pero también tiene que ver con lo que ha dicho Álvaro, y es que muchas de las cosas de las que estamos hablando hoy en realidad son reediciones. A mí me hace gracia que la actualidad sea que Karen Pulhas entrevista a Dennis Scott Brown, ¿no? Es como si, bueno, realmente nostalgia de los 70, ¿no? Algo que tiene que ver con muchas de las cosas que hemos visto, y es que el tiempo actual no cree en el progreso y por lo tanto es circular y por lo tanto volvemos a regurgitar, nos da igual el pabellón de Barcelona que otra cosa. Ahora, a mí me parece también en la ponencia de Álvaro muy interesante averiguar por qué es significativo. Ya sé que parece un poco idiota, pero es muy significativo. ¿Quién dijo líquido primero? ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo Bauman? ¿Lo dijo Solá Morales? ¿De dónde proceden las cosas? No para saber quién es el primero y hacer el copyright, sino para saber en qué punto se originaron y cuántas veces han sido copiadas, repetidas, simuladas, etcétera, porque nuestra cultura tiene esa condición. Y entonces creo que esta condición de decir cómo agitamos el conocimiento y cómo hacemos conocimiento nuevo, pero también en un mundo que está mediado por esta condición, digamos, del impacto y por esta condición de la repetición, y que en realidad nos cuesta muchísimo hacer contenidos nuevos y estamos todo el rato hablando de cosas de las que ya se ha hablado. Lo que pasa es que como tenemos la memoria del pez Dory ya se nos ha olvidado lo que pasó el año pasado y volvemos a hacer un discurso nuevo. A mí eso también forma parte del... Totalmente de acuerdo contigo. Voy a tardar 2 segundos, voy a ser muy breve. Esto que decías ¿no? de estas genealogías del archivo tal, yo creo que lo que nos permite la era de la información es tener como intuiciones, que es ese roce con el conocimiento y que no entiendes muy bien. Entonces yo creo que eso como que mecanismo para incitar a algo de conocimiento es fantástico, pero en realidad cuando encuentras el éxtasis es cuando consigues a través de ese roce llegar al archivo, precisamente. Entonces yo creo que eso, bueno, y eso todo lo experimentamos en realidad cuando estamos investigando, haciendo una tesis. Entonces solamente reivindicar ese asunto de que es fundamental llegar a quien dijo la primera vez la palabra líquido. ¿Quieres al éxtasis religioso? Ya no, vale. Fenomenal. Lo siento. A ver, yo tengo como una ebullición de cosas con todo lo que habéis ido diciendo que voy a tratar de ordenar para decirlo. Empezando por lo que ha dicho Silvia de esa producción excesiva, nadie ha cogido una ponencia de un congreso. Yo tenía aquí apuntado entre todas las notas que he ido tomando una palabra que es endogámico. O sea, que realmente el conocimiento
o un conocimiento que se propone es bueno, o es útil, o es bello, o tiene un interés, o no lo tiene. Da igual el formato de entrevista, de libro, de lo que sea. Algunos formatos parecen más novedosos o parece que están propiciando eso o no. No lo sé. Me interesa lo que decís, que la forma en la que vemos esas cosas, esa forma de producir el conocimiento provoca el hacer una arquitectura. Por eso me interesaban tus dibujos públicos y la forma en la que lo hacías. Pero en el fondo tiene que ver también con eso endogámico que dices, bueno, es que todo lo que estamos oyendo y muchas referencias, parece como que cada generación tiene su referencia. Puljas y Young Space y algún otro ha salido en una parte y otros ha aparecido Rachman, ha aparecido, bueno, Ockman, que está desde el principio, pero como esa retroalimentación propia. Entonces yo creo que eso también requiere como un paso atrás y mirarlo, para tomar una consideración y tener un criterio simplemente sobre ello. Sobre el tema de la reproducción, o quién dice líquido primero, yo creo que lo dijo Solá Morales. Pero es verdad, o sea, yo estoy contigo y me interesa más que quién lo dijo primero, las familias, o sea, las relaciones que se pueden establecer. Porque Bauman ahora pues estará como en la parte más álgida de su popularidad. Solá lo dijo antes, pero me interesa no porque lo dijera antes, sino porque lo aplicó a arquitectura y lo aplicó de una forma en la que lo entendemos y podemos trabajar con ello. No en líquido, pero sí en gaseoso, en aire, vamos, ya Marx lo dijo, ¿no? Todo lo que es sólido se disuelve en el aire para referirse al mundo del capitalismo que está bueno, y posteriormente el comunismo, que estaban disolviendo esas estructuras que luego resulta que son muy fuertes. Marshall Bernard, cuando cita esa frase, dice la experiencia de la modernidad, que eso también me parece como útil en su libro, el añadir eso para añadir la experiencia y añadir el tiempo moderno. Bueno, yo creo que cada uno con el tema del archivo, y ya termino, no quiero acaparar, no es por el archivo, es porque a raíz del archivo me he acordado de una ponencia, o sea, de una conversación de Gianni Bátimo, y él hablaba de la biblioteca y decía la experiencia de la verdad. Decía, la experiencia de la verdad es como esa biblioteca que todos hemos venido aquí con la biblioteca, y yo por eso os he agradecido, porque yo venía con la mía y me la habéis removido bastante algunos. Y dice, tienes todos los libros colocados, pero de repente descubres ese libro que no está en su sitio y te incomoda. Y dice, y eso te obliga a replantear todo otra vez y volver a darle una vuelta. Y yo creo que eso es en lo que consiste el conocimiento, en volver a poner en cuestión todo eso a través de un congreso estupendo como este, o de un pie de una entrevista o lo que sea, para volver a repensar otra vez todo, no para inventar la rueda, pero sí para evolucionar. Bueno, a lo mejor me he ido de todas las cosas, pero... A mí me ha parecido muy interesante lo que decías, Álvaro. ¿Puedo hablar? Precisamente porque, bueno, quería como contestar a Silvia, luego a Luis, luego ya a ti también, entonces, por secuenciarlo. El texto, o sea, cuando decías, o sea, sea muy estratégico, ¿no? Que cojas y digas cuáles son las reglas del juego, por qué realmente hay, ¿no? Qué pasa con los índices de impacto, y analizar el contexto del artículo. Y cuando decías, ¿por qué no hay ninguna ponencia elegida cuando realmente estamos, además nosotros en un congreso, ¿no? Y el texto que presentaba precisamente era una ponencia de un congreso, y además también justo el artículo empieza con la cita que dices de Marshall Berman, de All that is solid melts into air, cada vez es de mar. La experiencia de ser moderno es vivir en un universo en el que todo lo que es sólido se disuelve. Entonces era como lo que me pareció interesante, ya aparte del contenido, que me parece que lo ha entendido muy bien Luis cuando me decía, creo que realmente lo que planteabas no es tanto el contenido del artículo, sino el reflexionar sobre qué formatos, ¿no? Cuando decías lo de que realmente el Congreso fija el conocimiento, yo no estoy de acuerdo, no creo que esto trate de fijar el conocimiento, sino como una plataforma, ¿no? Donde cuestionar precisamente lo que recibimos como conocimiento, ¿no? O sea, todo esto que pues, en los artículos, en los libros, es verdad también que las entrevistas, pero bueno, no creo que haya tampoco que menospreciar, ¿no? La elaboración de un libro porque ahora se lleven más las entrevistas, pero no, digo, o sea, es que yo soy bastante crítica con eso, pero bueno, que
me ha parecido muy interesante que nos hayáis propuesto, o sea, como que a todo el mundo, ¿no? Esto de elegir un texto, a mí nunca he participado en un congreso así, y me ha parecido súper sugerente y maravilloso, ¿no? Es decir, si tuviera que defender un texto, o sea, ¿cuál? ¿Y por qué? Y voy a analizarlo en un contexto que no es tanto como tu hilo discursivo de tu investigación propia, sino como ¿no? El contexto de ese texto, ese artículo, ¿no? La aportación. Bueno, nada más. No, me estoy enrollando. Cuando me refiero a que nadie ha cogido una ponencia en textos, o sea, una ponencia en un congreso, es cierto que lo que tú has elegido es en el contexto de un simposium, con ponencias no revisadas por pares, y que luego se ha incluido en un libro. Es decir, tú has llegado a conocer ese texto porque ha sido de alguna manera fijado en un libro. Me refiero, ¿cuántos de nosotros? O sea, ahora es una cuestión de atrevimiento, de que alguien diga, no, es que yo me he descargado este paper de no sé qué base de datos que todos manejamos y consultamos, e incluso de un autor desconocido, de repente pongo encima de la mesa que lo que dijo para determinada ocasión, pues yo considero que es relevante. En ese sentido me refería. Es cierto que el tuyo corresponde a tal. Creo que querían hablar por ahí, ¿no, Carlos? Sí, ¿puedo? Un poco seguirle el hilo argumental que has planteado al debate. Una vez me preguntaron cuál era el libro que yo prefería en ese momento recomendar, y yo no dije mal de archivo, sino no escribo sin luz artificial, que coincidentemente es de Derrida. No, un poco más alto. Tuve que hacer una elección una vez para poder decidir qué libro de filosofía tenía más relación con la arquitectura. Y el que estaba leyendo en ese momento que más me interesaba era No escribo sin luz artificial, que curiosamente también es de Derrida. Por un momento pensé que el mal de archivo, que es la traducción que se hizo en español, era su segunda tesis doctoral, pero no, luego me he acordado, son como muchas cosas para poder tener, porque precisamente el mal de archivo va por ahí, ¿no? Tener que hacer una labor arqueológica para poder extraer de dónde provienen fundamentalmente las preguntas que importan. Y lo que hemos hecho es convertir todo el sistema en lugar donde almacenar, que es otra de las definiciones del archivo. El archivo no es tanto el formato, sino la forma en que ordenamos, colocamos y lo olvidamos en los estantes. Es tan crucial nombrarlo, porque la primera tesis doctoral de Derrida, que él no se atreve a formular, no la pone a la luz, se llama Glass, en español se traduce muy tardíamente, que se traduce por clamor. La primera tesis doctoral solamente es un compendio de extractos, de trozos de Jean Genet, de la página de la derecha, contra extractos de Hegel, de la página de la izquierda, contrapesados por las decisiones que toma Derrida de recortar y colocar, sobrepesar y avanzar. Esa tesis le da cierto miedo, bastante, ¿no? Y hace una segunda tesis con 40 años ya de profesión, ¿no? Con trabajos muy acumulados, no es una tesis doctoral de juventud, ¿no? No es, la retira, pero luego se publica, la saca, ¿no? ¿El qué? No, seguro que sí. Ahora, el problema es la polución informacional, que ahora cualquiera produce algo y ya está publicado, da igual. El problema es elegir. Lo que me interesa es que justamente ahí es donde coloca Sloterdijk el argumento para poder decidir qué es el humanismo hoy. Porque una de sus definiciones está en reconocer que se tenía, por ser humanistas, una confianza ciega en que todo puede tener una respuesta en los archivos, en los libros. ¿Qué es lo que sucede cuando Habermas habla de la Carta del Humanismo y se produce esta confrontación tan fuerte en ese castillo que se van ellos a hacer las conferencias, los debates, tal, ¿no? Él Sloterdijk escribe un texto que termina diciendo que cada vez menos bajan archiveros a buscar verdaderamente las preguntas interesantes y no a la producción extensiva que quedan olvidadas en los estantes de todo el mundo. ¿Quiénes son aquellos que están capacitados para poder hacerlo? Él cree que cada vez menos. Y por contra, hay cada vez más producción. Y uno de los síntomas de la retirada de la confianza en los textos es justamente el poder decir que estamos en un momento que supera el régimen de lo que conocíamos como humanismo desde esa conferencia que proviene de Heidegger después de la Segunda Guerra Mundial, reinvitado por este joven filósofo belga a que hable sobre la Carta del Humanismo. Es otra forma de entendernos, lo cual la repercusión de estar preguntándonos cuáles son nuestros textos de referencia va más allá de hablar de nosotros mismos, sino justamente de hablar si todavía mantenemos un punto común sobre el que reconocernos.
que es nuestra humanidad. Es decir, no el que habla, sino el humano en genérico, mucho más fuerte, que tiene una percepción de las cosas que realmente no sabemos si ahí nos va a conducir o no. Es crucial el Congreso. O sea, yo no he sabido ver estrictamente de dónde ha salido la noción, que probablemente pueda ser entre lo pragmático de una característica y de la otra, pero es absolutamente claro que era necesario y pertinente y recurrente, en este caso el crítico, el que tuviera que aparecer. Yo no quiero ser agua. A las 2:30 tenemos el panel 1. La idea es que todos los debates sean un poco los moderadores a partir de ahora que participen, digamos que tal. Digo porque si no nos va a dar tiempo a comer. Hemos hecho este horario un poco así como centroeuropeo de comer pronto. Entonces, por no retrasarnos mucho, o no sé si Raúl, venga, Raúl y acabamos, ¿no? Sí, yo, vamos, para terminar, lo único que quería era, sí, estoy funcionando mejor. Agradeceros a todos. La verdad es que yo tengo la sensación de que me he llevado como un buen tortazo esta mañana. La verdad, no sé, venía esto en parte. Digo, vamos a ver qué están haciendo allí en Madrid y realmente me siento mayor hoy, más de lo que me sentía ya esta mañana. Y en cualquier caso sí que me gustaría, porque he notado como muchas en fin, contradicciones deliberadas, porque las entiendo deliberadas, que es someter estos nuevos formatos a un formato como el nuestro, del Congreso, o no hablar y criticar la autoridad cuando en realidad hablamos de hacer una antología que llegará a ser incluso una especie de perfil intelectual del que la hace, es decir, la figura del curador en ese sentido, ¿no? O las entrevistas que nos interesan por quien las hace. Las que las hiciera una persona que no conociéramos no nos interesarían. Luego, por lo tanto, entiendo que no hemos dejado de lado ¿no? Pues aquello del autor y de la autoridad, ¿no? Y bueno, pero sí que me llevo muchas reflexiones, ¿no? En torno a esta idea de lo siguiente que hagamos no debería ser un libro, y yo os invito a algo que tengo pendiente hacer, que es una quema de escritos propios y ajenos. Pero empezaría por los propios. Y más desde en el mundo académico, en el que vamos coleccionando gran cantidad de textos que seguramente son irrelevantes y nunca nadie los elegiría para venir aquí a discutir sobre ellos. Gracias. Muchísimas gracias a todos.